El presidente Jimmy Morales exoneró de multas por 11.5 millones a empresas que no dio a conocer. El mandatario asegura que ninguna de esas empresas tiene vínculos con el gobierno. Eso no lo sabemos, porque no revela los nombres del SF, amigo secreto. Ese es el hashtag de la noche. A continuación, la nota de esta nueva polémica del presidente Morales. Durante una actividad de transparencia y acceso a la información pública, el presidente Jimmy Morales se refirió a las exoneraciones de multas e intereses que autorizó. No dijo montos ni nombres de empresas, tampoco aceptó preguntas, solo dijo que no hubo discrecionalidades. El Ejecutivo aseguró que entre las empresas beneficiadas con las exoneraciones no se encuentran aquellas con procesos jurídicos ni amigos del presidente Morales. El único criterio que se está utilizando es no estar judicializado. Y de ahí, pues, únicamente la facultad de hacer un simplemente memorial. Bueno, por ejemplo, fulanos y menganos fue alguien que solicitó, y precisamente por la vinculación que algunos medios de comunicación estaban haciendo y respecto a la amistad que el presidente tiene con el señor Otmar Sánchez, pues él decidió, por la vinculación que pudiera tener con fulanos y menganos, no exonerarlo de las multas y de las moras. Pero nadie puede confirmar que así sea, porque el presidente mantiene el nombre de estas empresas como uno de los secretos mejor guardados de su gestión. Argumentan que las empresas han pedido privacidad, pero ninguna ley prohíbe que se haga pública esta información. Al contrario, la Constitución establece que todos los actos de la administración son públicos. Pero también por el derecho a la privacidad se ha omitido. ¿Qué les podría afectar a las empresas que se dé a conocer el nombre de que fueron exoneradas? Por la mala reputación que puedan obtenerse. Bienvenidos a Sin Filtro. Bueno, las declaraciones del secretario son para un análisis, por eso hemos elegido la etiqueta SF, amigo secreto. Esta polémica del presidente Jimmy Morales exonera unas multas a unas empresas, no dice cuáles, dice que sus amigos no han sido tomados en cuenta, pero nada, pues hay para poder probar esto, porque la presidencia guarda silencio en cuanto a este tema, que desgasta también la figura del presidente Jimmy Morales. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Juan Carlos Sandoval y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos con el tema, ya con las declaraciones tanto del portavoz como del secretario, que nos dicen, pues no van a decir, pero tengan confianza en la palabra del presidente. No es ningún amigo, pero también las empresas no quieren que se digan los nombres por la mala reputación que esto pudiera generar. Juan Carlos. Carlos, buenas noches. Estuardo, buenas noches. Hay que decir que es una facultad del presidente, es una facultad constitucional, ridícula, por cierto, que habría que revisar, ¿verdad? Absolutamente arbitraria. Y hay que entender una cosa, es una facultad, no una obligación del presidente de la República. Pareciera un favor que hace el presidente, ¿no? No, a ver, hay que primero reconocer que está dentro de lo que le permite la ley. La ley se lo permite, la Constitución Política de la República lo permite en el artículo 186 en funciones y atribuciones del presidente de la República, pero no es una obligación. O sea, él puede decir no. No, es que, deje que pueda decir, está absolutamente obligado el presidente de la República a transparentar el asunto. Habrá que decir que los otros no lo hacían, pero es que eso no importa. No está obligado el presidente a exonerar de multas ni de omisos que se puedan tener a nadie. A nadie. En un país donde tan solo en este año 2016 la Superintendencia de Administración Tributaria está cercana a recaudar casi 2.000 millones de quetzales por procesos judiciales, que en su gran mayoría es por el tema de las multas, que el monto es tan alto. Que casi se duplican, ¿no? Sí, se duplican, efectivamente. El venir y darle ese tipo de granjerías a quien sea es absolutamente inmoral, Carlos. Es absolutamente inmoral. No hay ningún motivo. Si se las dio a él, se las tendría que dar a todos, ¿sí? Si se las dio a quien se las haya dado, sin saber quién es, a quien se las haya dado, se tendría que hacer para todos. O bien
como sería lo correcto, que no se le dé a nadie, porque aquellos que tributamos, aquellos que pagamos impuestos a la hora que corresponde y cuando corresponde, ¿por qué sí tenemos que hacerlo? Porque nosotros no tenemos la amistad con el presidente para que nosotros sí nos exonere de esas multas. Perdón, de esas multas. No es ilegal, pero sí inmoral. Es ilegítimo. Esa facultad debería quitársele al presidente. Claro, es una discrecionalidad. Es una discrecionalidad. Arcaica. Esa y la pena de muerte son dos discrecionalidades que el presidente... Es una república, Estuardo. Sí, es una república, está dirigida por normas, por leyes, no por discrecionalidad del presidente. Gracias por utilizar nuestro hashtag numeral SF, sin filtro, SF, amigo secreto. Porque el presidente está jugando amigo secreto aquí en estos días previos a la Navidad. 3 puntos fundamentales. Primero, dice que no pueden decir los nombres por la reputación de las empresas a las cuales se les exoneró, se les condonó, se les perdonó esta deuda. Pero bien pudieron decir el nombre de todas las empresas a las cuales persiguieron. O a cuales no, ¿verdad? Y a cuales no. Entonces, si puede decir a las que persiguió, ¿por qué no puede decir a las que perdonó? Claro. Aquí hay una incoherencia. Y aquí el presidente y su gente se están poniendo en bandeja de plata a aquellos que dicen y decimos también que le están pegando al trabajo de la SAT en términos de recaudar impuestos, sobre todo presupuesto el próximo año que viene con un déficit impresionante, y hacer la pregunta que hacía Juan Carlos, ¿verdad? No debería nosotros o cualquiera que vamos y pagamos impuestos tener el mismo, y yo creo que como es un privilegio, no, que es un privilegio, es una ley privada, es un privilegis, y el privilegis, que ese es privilegio, tiene la venia del presidente. Él puede decir puro emperador, sí, puede decir no. ¿Y la moral tributaria? Por los sueldos, porque cada vez... Ahora, segundo, traduzcamos, porque a veces 11 millones, mucha gente dice, son 11 millones, es tanto pisto que ni lo puedo escribir, ¿verdad? Pero traduzcámoslo en escuelas, traduzcámoslo en seguridad, traduzcámoslo en el número de, por ejemplo, de hospitales, de medicamentos, de camas. Cuando lo va poniendo uno ya en números reales de qué podía significar eso, y después sale el presidente chillando que no hay suficiente plata para esto, entonces dice, ¿por qué está exonerando? Ahora, quien defiende la decisión del presidente dice, estos 11 millones no generan mayor impacto en el total de lo que se recauda al año. Bueno, usemos la misma lógica. Sí, entonces, si yo dejo de tributar, pues no impacta en nada. Tampoco, no impacta en exacto. nada. Usemos la misma lógica. Esa lógica es totalmente falsa y está equivocada. Porque entonces, primero iba a usar el argumento inverso es lo que se está diciendo. Entonces, si dejo de tributar, igual tampoco no hay ningún aumento así sustancial en... no se cae el Estado si no se cae el Estado si yo no tributo, si vos no tributas, si usted no tributa, no hay ningún impacto. Eso es lo que están diciendo. Hay que leerlo también del otro lado. Y eso, yo creo que aquí es donde tenemos el impacto más grande. Y tercero, para mí fundamental, en términos de impuestos, es que el otro año el déficit, y vuelvo a repetir, es tan grande que van a empezar y no van a tener a esas empresas a las cuales perseguir, como hicieron este año, y de esas dieron el nombre, de las que perdonaron no, entonces va a ser más complicado. ¿A qué van a regresar? A terrorismo fiscal otra vez. Entonces sí va a haber el nombre de todas las que ellos van a perseguir y el nombre de las que perdonaron. Claro, esas no. Vamos a la primera pausa de la noche. Ya sabe la etiqueta SF, amigo secreto. ¿Por qué Jimmy Morales no quiere dar los nombres de esas empresas? Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter con la pregunta ¿por qué el presidente no da a conocer a su SF amigo secreto? Un 79% están convencidos que es un financista, alguien que le dio dinero para la campaña. Un 11% dice que esto no tiene impacto fiscal. Y un 10% dice pues el presidente guarda silencio porque la ley se lo permite. Bueno, yo creo que debemos regresar a ese 79% que piensa que tiene que ser un financista, alguien que ayudó al presidente durante su campaña cuando era candidato, pero Jimmy Morales se refirió a este tema en el marco de una actividad de transparencia en el Palacio Nacional de la Cultura, y esto fue lo que dijo el gobernante. No se está actuando discrecionalmente desde la presidencia. Es más, solo a mis amigos no se les ha exonerado. Y también agradezco la oportunidad para poderlo decir públicamente. Con eso puedo ver al frente
y agradecer que este gobierno abierto nos da la oportunidad de poder esperar el momento propicio para poder responder las observaciones que se hacen. Las declaraciones del presidente Jimmy Morales en el tema Eso es peor todavía. Eso quiere decir, dice, mis amigos no fueron exonerados. Ellos no. Quiere decir, léase, viene terrorismo fiscal. Todos los que yo considere mis enemigos los voy a aplastar fiscalmente. Eso es lo que está diciendo. Para ¿Quién mis le amigos dice a todos, este para señor mis los enemigos la mensajes ley? que tiene que enviar? No, pero es absolutamente insultante que el presidente diga que no hubo discrecionalidad. Pero es que es insultante. Por supuesto que fue discrecional. ¿O cuáles fueron los parámetros que el presidente de la República, con todo respeto, utilizó para poder decir a este sí y a aquel no? O sea, si no se sabe quién son, ni siquiera se sabe por qué aquel sí y aquel no. El único que sabe es que al señor Sánchez pues no seleccionaría porque sí era su amigo. Pero es que es ridículo que nos venga a insultar de esta manera. No es posible, que repito, la norma constitucional se lo permite, pero eso no hace esa una decisión legítima. Y habrá que entender que el hecho de que se pueda hacer no quiere decir que se deba hacer, en este caso en particular. Pareciera que el presidente Morales no termina de entender el mensaje luego de 2015 y cómo deben de comportarse Pero es los el políticos. mensaje que lo llevó a la presidencia, Carlos. Es que ese es el tema. Ese mensaje de poder tener una política renovada que se base efectivamente en la generación de confianza para con el ciudadano y principalmente con aquel ciudadano que sí, como dice Estuardo, le pega a pagar impuestos. Es que no es ninguna gracia. Pagar impuestos no es agradable. Por eso es que se imponen. No es una dádiva que uno le da al Estado. Es una donación que no, se hace. no es ninguna gracia pagar impuestos. ¿Por qué? Porque uno le resta oportunidades a su familia en pro de que se hagan las cosas correctas. Pero si usted tiene la discrecionalidad imperial de decir a este sí lo exonero y a aquel no, oiga, ahí la cosa afecta directamente a quien hace las cosas correctas y el presidente de la República está obligado a mandar el mensaje correcto, que en este caso es que todos seamos iguales ante la ley. Y si a eso le sumamos que el presidente nos está poniendo en una posición en donde tenemos que creer su palabra. Cuando dice, no, a mis amigos no los favorecí. Es que si y creemos lo único eso, que el tenemos problema ya no es del palabra. presidente. Si creemos eso, el problema ya no es del presidente. Si creemos eso, el problema sería nuestro. ¿Verdad? Y el 2015 como que no lo han entendido, y es correcto. Al finalizar 2016 tenemos que regresar y recordar 2015, no está muy lejos. Pero otra vez, la lógica de a mis amigos no les aplico, ¿verdad? A mis amigos no les hago esos favores. ¿Cuáles son los parámetros que va a utilizar para medir a quién sí, a quién no, a quién se va a aplicar esto? Pero hay dos cosas fundamentales, y eso se dice en todos los gobiernos. Generalmente se exonera de impuestos a los financistas de la campaña política, uno. Y dos, con quienes se prevé que se puede hacer ya en el futuro un negocio. Esos son las grandes los grandes grupos a los que se les favorece. Exonera, ¿verdad? Y yo en lo particular, no solamente, yo voy un poco más allá con los impuestos. Como son de aplicación general, y desafortunadamente esta exoneración, yo creo que las universidades deberían de pagar impuestos. Yo creo que las iglesias deberían pagar impuestos, sobre todo porque el diezmo y todo lo que reciben ahí el grupo de pastores que está alrededor de Jimmy y el grupo de pastores que está alrededor de Jafet, ellos deben pagar impuestos. Y todos aquellos que están exentos de impuestos deben pagar impuestos, porque si no es básicamente un grupo de gente que utiliza los servicios que pagamos los que pagamos los impuestos y que ellos, haciendo todo lo que hacen, no pagan nada por eso. Universidades e iglesias. Yo pongo los dos ejemplos y sé que siempre es controversial, pero ¿por qué no? Pues ¿por qué no hacerlo ya? Pero ¿por qué no? Si siempre salen con la cantaleta que no hay suficiente dinero, que la recaudación aquí, que la recaudación allá, y entonces y debería ser igual para todos. Ahora, a mí lo que no termino de entender es este argumento legal que tanto el secretario Heinz nos querían explicar,
o nos quieren hacer creer de que no se revelan los nombres para no afectar la imagen de esas empresas a las que se favoreció. Pero ojo, tanto lo decía Estuardo, el mismo Heinz da el ejemplo de que fulanos y menganos a ellos no se les favoreció. Entonces, y ese nombre ¿por qué dice ese nombre? Porque si la premisa es que no vamos a decir nombres para no afectar a las empresas, ¿por qué está diciendo a quienes no se les favoreció? ¿Y por qué la premura de quitar de ese beneficio a fulanos y menganos que ellos sí solicitaron en agosto, precisamente una exoneración de impuestos? Obviamente ahí está involucrado el hermano y está involucrado Ojo que el vocero presidencial dice que nosotros, los medios, nos echa la culpa a nosotros. Los que señalamos, ¿no? Somos nosotros los que involucramos al hermano y al hijo. Que vaya al Ministerio Público, que vaya al caso Botín del registro y se va a enterar. Y entonces, qué casualidad que fuimos nosotros, ¿verdad, Heinz? ¿Y cuándo fuimos nosotros? Andar al Ministerio Público. Juan Carlos. Yo solo quiero hacer una salvedad de lo que plantea Estuardo, solo para que estemos bien claros. El presidente tiene la facultad de exonerar de las multas. No de los impuestos. ¿Sí? Los impuestos tienen que ser pagados. El tema corre, Carlos, en que una serie de empresas sí se accionó legalmente en contra de ellas en este año 2016. Con el monto supera, o no lo supera, pero estará cercano a los 2.000 millones de quetzales. Correcto. 2.000 millones de quetzales, que es una cantidad realmente importante para el Estado de Guatemala. Pero ¿por qué a otros no? Que yo no le estoy diciendo que los exonere a todos. Mi planteamiento es que todos lo paguen. Y que lo paguen a tiempo, porque nosotros los ciudadanos, quienes pagamos impuestos, lo tenemos que hacer. Si usted deja de pagar sus impuestos a tiempo, va a ver cómo la autoridad sí va duro contra usted. ¿Sabe por qué? Porque puede, así de sencillo, porque tiene el poder para hacerlo a usted pagar hasta lo último. Pero, oh Dios, sí tenemos un emperador que nos puede decir, ¿sabe qué? Señor Carlos Benquey, usted sí no tiene que pagar las multas, hombre, usted es una buena persona. Hombre, ¿qué es eso? Vamos al segundo corte de la noche, ya lo sabe, SF, amigo secreto. ¿Quién será el amigo secreto de Jimmy Morales? De eso vamos a hablar, volvemos. Volvemos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que llegan con la etiqueta SF, amigo secreto. Nos dice Osvaldo, el Estado en crisis, sumado a la corrupción que aún impera y Jimmy exonerando impuestos, es la forma como no se debe hacer. Vamos con otro mensaje. José Luis nos dice, señor Morales, llegó al poder sin un plan ni estrategia de gobierno, pero aprendió muy rápido los vicios de la vieja política. El usuario nos dice, SF, amigo secreto, y ojo, porque el partido que lo hizo ganador no ha brindado información al Tribunal Supremo Electoral sobre financiamiento de campaña. Y en ese punto queríamos ir. Otra de las noticias que persigue a FCN Nación es lo que dice el usuario. El TSE ha solicitado información de los financistas y el partido oficial, pues, no ha dicho nada, no ha hecho ni pío todavía. Y esto pone en entredicho esa imagen de transparencia que tanto Jimmy Morales y FCN Nación pregonaron durante la campaña. Estuardo. El informe debe ser presentado. A los de FCN Nación no se les está preguntando si quieren o no quieren. Es que eso lo tienen que presentar, punto. Que ellos no lo hagan, ahí ya hay cuestiones que deben ser perseguidas legalmente, porque ellos no pueden ni deben esconderse. Pero más que lo legal está la visión que el pueblo tiene entonces de un gobernante que llega con un partido que ahora no quiere dar cuentas y que él mismo exonera a saber ni quiénes de multas por impuestos no pagados, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros entramos otra vez y recordar el eslogan de Jimmy Morales. ¿Cuál era? Ni corrupto ni ladrón, nítido. Pero también tiene que hacer las obras, tiene que hacer las acciones, tiene que demostrarlo. Y cada vez más es lo opuesto a lo que está haciendo. Y creer la palabra del presidente es cada vez más difícil. Creer la del vocero, menos todavía. Y del secretario, a este señor secretario él no debería hablar en público, ni a los medios. Para principiar, él no debería hablar. Ya lo que dijo, que no se dan los nombres para no generarle mala reputación a las empresas que se les condonaron las multas. Y después de eso, él creo que sí tienen un serio problema de los mensajes que van a comunicar.
Pero hay otro punto, platicábamos ahorita en el corte, y es que está minando también la capacidad de recaudación de la SAT. Y solo eso digo, está minando la capacidad y la solvencia de la SAT también para recaudar, cuando el objetivo era fortalecer institucionalmente. 2 puntos. Hay que recordar que el secretario se ganó un membrío, por ahorita, hace poco, los compañeros de prensa lo seleccionaron como una de las personas más cerradas a las entrevistas. Pero ojo, también cuando se dan entrevistas hay que saber dar información, brindar información. El dar una entrevista para decir no puedo decirlo es como no dar nada, es como no dar ninguna señal de apertura, porque nos topamos con un mismo muro de silencio. Y el segundo, el tema de la SAT. Durante todo este año el trabajo de la SAT pues ha sido mejor que el de los años anteriores. Yo le voy a decir una cosa, Carlos. ¿Qué va a pasar con la SAT? Vea, ese es un tema importante. Yo estoy absolutamente seguro que el próximo día 14 de enero el presidente tomará los datos de la superintendencia como uno de sus principales logros durante su primer año de gestión. Va a decir, ¿sabe qué? Si no llegamos, al menos estaremos muy cerca de la meta de recaudación, cosa que no se llegó en los 4 años del Partido Patriota, no se estuvo ni cerca, se ha recaudado, se accionó aquí, se accionó allá, y estoy casi seguro que va a ser uno de los temas. ¿Eso es hablar con sombrero ajeno? No, por supuesto, porque él que tuvo esa gran oportunidad de comenzar una tradición republicana, que es tan valiosa como la ley, Carlos, óigalo bien, es tan valiosa como la ley, tener una tradición impoluta y decir, ¿sabe qué, señores? Nosotros no vamos a exonerar a nadie, porque tenemos que dejar a la autoridad tributaria trabajar, y en este caso se llama Superintendencia de Administración Tributaria, y por lo tanto yo, aunque tenga la potestad constitucional, voy a respetar el trabajo de la SAT y por ende no voy a exonerar a nadie. Eso es lo correcto, y la tradición, cuando usted la hace de manera correcta, es lo que se debe de seguir haciendo. Aún así, la ley le permita tener una amplitud más grande, ¿no? Ahora, bueno, ya vamos para la etapa de conclusiones. Dice la presidencia que en estos días analizarán si dan a conocer los nombres de las empresas. Yo pregunto, esto es como una bola de cristal. ¿Finalmente vamos a conocer quién es el amigo secreto de Jimmy Morales? ¿Sar? Creo que sí. Tengo mis sospechas ahí, precisamente la palabra amigo, pero bueno, ahí vamos a conocer. Si no, los periodistas de cierta forma lo vamos a saber. O sea, tampoco es cosa de otro mundo. Solo quiero terminar llamando la atención a quienes dicen, porque hay varios mensajes que dicen, sí, pero 11 millones no tienen impacto sobre el todo del presupuesto. Eso es como decir, mire, fíjese que mi sueldo de este mes no tiene ningún impacto sobre el total de los sueldos, la suma total de los sueldos de mi condominio. Por supuesto que no. Pero no estamos midiendo condominio, no estamos midiendo el total del presupuesto, estamos midiendo qué puedo hacer yo con esos 11 millones, qué puede hacer salud con esos 11 millones, qué puede tener, mire, un centro de atención primaria, un CAP del Ministerio de Salud, ¿qué no podría tener con 11 millones? Claro. Una escuela de 2.000, 3.000 niños. Una escuela de 2.000, 3.000 niños. ¿A cuántos niños les puede dar de comer con 11 millones de quetzales? Claro. Por eso hay que ver los 11 millones. Porque dice que son 78.000 millones. Y que no tiene impacto, cuidado. No hay que ver lo grandote, porque hay que ver qué se pudo haber invertido con eso. Costo de oportunidad se llama eso en economía. Juan Carlos, ¿vamos a conocer al amigo secreto? Realmente ya no importa. Ya no importa. El mensaje es equivocado. El mensaje es lacerante para el Estado de Guatemala. El mensaje que el presidente da al exonerar a alguien, a quien sea su amigo, su enemigo, a quien sea, es el equivocado. Muestra que no somos iguales a la ley, ante la ley, que hay unos que son más iguales que otros y que esos están siendo beneficiados por una situación absolutamente discrecional que dista en mucho de lo que es una república. Claro, y le quita autoridad a la Superintendencia de Administración Tributaria. Muchísimas gracias. Están pidiendo exoneraciones todos los A todos vamos a pedir exoneraciones. Bueno, mándenle una carta a ver si tienen suerte, ¿no? Como dijeron, el método es enviar una carta, ¿va? Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal si envían unas 10.000 cartas? A ver qué tan rápido el secretario puede procesar todas esas solicitudes. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por este análisis. Juan Carlos, a usted también muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.